Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Capítulo 8. El conejito habla con la policía. Izuku volvió a sentarse en la consulta del veterinario. La reconoció después de la ecografía, ya que no mucha gente sabía curar conejos tan bien como él. La veterinaria fue muy amable y nos rascó muy bien la cabeza. También le dio un montón de mantas para que pudiera acurrucarse en ellas mientras se curaba. Estas mantas eran muy esponjosas y buenas. Como las garras del pájaro lo lastimaron mucho, tuvo que permanecer vendado. También tenía vendas en la oreja porque el hombre aterrador se lastimó como un malvado. Por suerte, todavía podía oír perfectamente y todo se curaría. Entonces una persona con cabeza de perro y cuerpo humano entró con Nezu. Se aseguró de ser educado y presentarse con su teléfono. Hola. Me llamo Izuku Midoriya. ¿Eres un perro con una peculiaridad humana o un humano con una peculiaridad canina? Me llamo Kenji Tsuragamae y soy humano. Wow. Eso fue menos emocionante. Nezu habló. Tsuragamae es el jefe de policía y necesita hablar contigo sobre lo que sucedió en Osu. Ah, como con el detective tras el Usug. Tiene sentido que tenga que contarle a la policía qué pasa después de luchar contra los villanos. Bien. Estaba en el tren, y luego había villanos dentro y la ciudad estaba en llamas. Salté del tren porque ayudar a la gente es importante y la gente del tren no necesitaba ayuda después de que Gran Torino pateara al villano del tren. Entonces oí que mi amigo necesitaba ayuda, así que lo ayudé y pateé al hombre aterrador. Entonces apareció mi confuso amigo Todoroki después de que le pidiera ayuda. Después, trabajamos juntos para detener al hombre aterrador. Entonces, el pájaro grande me agarró y el hombre aterrador mató al pájaro. Nezu le sonrió. Gracias por la explicación, aunque en realidad no es por eso que estamos aquí. Hizo una pausa por un momento. ¿Por qué llamas a Todoroki tu amigo confuso? Ah, porque dice cosas confusas. Como que dijo que su papá compró a su mamá, pero eso no tiene sentido porque dijo que su papá es un héroe y eso va contra las reglas. Así que estoy bastante seguro de que está confundido sobre si su papá es un héroe. Todos en la sala se quedaron en silencio, por lo que pensó que tal vez necesitarían más ejemplos. Tampoco quería usar su fuego porque se confundía y creía que era de su padre. Aunque a veces yo también me confundo, así que le grité que el fuego era suyo hasta que lo entendió. Mira, es muy confuso, pero aún así es un amigo fantástico. Nezu puso una mano sobre su cabeza y lo acarició un poco, lo cual fue muy agradable. Ya veo que eso te confunde. ¿Podrías decirnos exactamente qué dijo Todoroki para que pueda explicarlo? Eso sonó como una gran idea. Le explicó todo lo que Todoroki dijo en el festival, que fue cuando estaba más confuso. El jefe de policía suspiró. Esto complica mucho las cosas. Como es ilegal usar tu don sin licencia, pensábamos darle crédito a Endeavor. Wow. A Izuku no le gustó eso. Pero eso es mentir. Y mentir está mal, así que los héroes no deberían mentir. Nezu se sentó junto a su pequeño nido de mantas. Tienes razón, no deberían, pero a veces es necesario para evitar que pasen cosas malas. Y algunos héroes hacen cosas que no deberían hacer. Arrugó la nariz mientras pensaba con intensidad antes de responderle Nezu en tono de conejo. Entonces seré un héroe que nunca miente. Nezu se giró hacia el policía.
Creo que deberías tener en cuenta que, como acabamos de ver con la revelación de la situación familiar de Todoroki, Midoriya no es muy bueno guardando secretos. Si le obligamos a guardar algo en secreto, probablemente no durará mucho. El hombre perro gruñó un poco. Bueno, más le vale que aprenda. Wow, los héroes no pueden andar por ahí contando secretos a quien quiera que pregunte. Por supuesto, pero recuerda que el engaño es mucho menos natural en el resto del reino animal que en los humanos. Mi sugerencia sería decir la verdad. Que actuó en defensa propia y que su don no se puede desactivar, lo que lo hace inocente de usar su mayor fuerza e inteligencia para sobrevivir. El policía pareció pensar en las cosas antes de asentir e irse, pero definitivamente olía molesto. Nezu se volvió hacia Izuku. Sé que los humanos pueden ser muy confusos al principio, así que quiero dejar algo muy claro. Izuku le prestó toda su atención a Nezu y apuntó sus orejas hacia él. Los padres nunca deberían lastimar a sus hijos. Si lo hacen, los héroes deben ir y arrestar a esa persona. Y si esa persona es un héroe, ya no podrá serlo, porque lastimar a tu familia está mal y va contra las reglas. Estaba confundido de nuevo. Pero Kachan dijo que no era asunto mío. ¿Que no es asunto tuyo, Midoriya? Cuando le pregunté a Kachan por qué Mitsuki lo golpeaba, dijo que no era asunto mío y que no debería involucrarme en ese tipo de cosas. Nezu no estaba seguro de si debía aguardar la incapacidad de su estudiante para mentir o guardar secretos. Por un lado, era una habilidad importante al trabajar con humanos, especialmente en esta industria. Por otro, le había hecho conocer 2 casos de abuso. Sin embargo, ahora mismo intenta entender por qué los humanos protegen a sus propios abusadores. Pero el conejito ya está bastante confundido, así que quizá las complejidades del abuso doméstico puedan esperar para otro día. A veces las personas no se dan cuenta de que necesitan ser salvadas, y esas personas generalmente son las que más necesitan ser salvadas. Izuku claramente estaba pensando mucho en el asunto. Así que Mitsuki golpee a Kachan es malo y tenemos que detenerlo porque somos héroes. Nezu entendió que este concepto era muy claro para los humanos y no necesitaría tanta aclaración, pero recordó un momento en el que él también encontró a los humanos desconcertados a cada paso. Sí, así es. Solo que aún no eres un héroe. Así que esta vez yo me encargaré de salvarlos, y cuando tengas licencia de héroe, también podrás salvarlos. El conejito parecía estar pensando en algo, así que simplemente se sentó y lo dejó trabajar en lo que fuera que tuviera en mente. ¿Eso significa que Mitsuki es mala persona? Porque es buena conmigo y con mi mamá, y nos da lechuga y mantas. ¿Pero esas son cosas de buena persona? Estoy confundido. Nadie es completamente bueno o malo. Alguien que hizo cosas malas y lastimó a otros puede ser amable con ellos. Apuesto a que recuerdas momentos en que Mitsuki fue amable y malo contigo, y una cosa no compensa a la otra. Ajá, a veces grita mucho y tira cosas, pero otras veces recibe lechuga. Mira, incluso si ella es amable y te trae comida, aún necesita meterse en problemas por las cosas malas. Hubo otra pausa mientras el conejo saltaba en círculo y golpeaba con frustración. La gente buena que hace cosas malas va a la cárcel menos tiempo que la gente mala que hace cosas malas. No, van a la cárcel por la misma cantidad de tiempo. Piénsalo así. Endeavor ha ayudado a mucha gente siendo un héroe, pero aún así debería ser castigado por lastimar a su familia. Al parecer, Izuku había terminado con esta difícil conversación y se acurrucó bajo las mantas que le habían dado. Estoy descansando porque la amable señora me lo pidió. Se rió un poco. No había muchos veterinarios especializados en animales peculiares,
así que conocía bastante bien a la doctora Ito. Tendría que decirle más tarde que Izuku la recordaba como la buena señora. Por supuesto Izuku, podemos hablar más tarde. Nezu se fue sabiendo que los próximos días serían difíciles, pero importantes. Un caso tendría un impacto mucho mayor en la sociedad, pero ambos debían tomarse en serio. Aunque imaginaba que conseguir que Bakugou admitiera que estaba en una mala situación sería muy difícil. El orgullo de ese chico siempre sería su mayor obstáculo. También le preocupaba cómo afectaría esto a Izuku. Ser testigo clave en ambos casos los situaría aún más en el primer plano de los medios. Midoriya no había llegado ni a la mitad del primer semestre, y ya estaba camino de convertirse en una celebridad. Su descarada honestidad y el reconocimiento de Stein podrían convertirlo en un símbolo inesperado de la reforma dentro de la industria de los héroes. Sin embargo, al final todo lo que Nezu pudo hacer fue tratar de proteger a sus estudiantes, y confiar en que Midoriya fuera él mismo. Izuku finalmente pudo volver a casa, y estaba emocionado de ver a su mamá. Él iba a darle tantos abrazos. Habían pasado algunos días y había hablado con tanta gente que ya no quería más que abrazos. Sabía que debía prestar atención, pero tenía sueño y estaba aburrido. Personas uniformadas vinieron a preguntar por su amigo Todoroki y Kachan. Una señora con un micrófono le preguntó cómo había vencido al hombre aterrador, al parecer llamado Stein. La respuesta fue simple. Izuku saltaba mejor y pateaba mejor, y el hombre aterrador se distraía constantemente con sus amigos, aunque no pelearan mucho. También le hizo un montón de preguntas, y él hizo todo lo posible por dar respuestas inteligentes. Nezu también vino y habló más con él y eso fue divertido. Al parecer vivirían en dormitorios en lugar de casas. Al principio no le gustó la idea, pero luego le dijeron que podía compartir habitación con su mamá. Estaba emocionado de vivir con todos sus amigos y su mamá. Bueno, aparentemente no serían todos todavía, solo él, Kachan y Todoroki. Los profesores también vivirían allí, lo que significaba que su amigo Yagi estaría allí. Estaba muy emocionado por tener a un grupo de amigos juntos. Todo giraba en torno a estar bajo la tutela de Wa. Había un pájaro en la ventana mientras explicaban esa parte, y a Izuku le pareció mucho más interesante, así que solo recordó una parte de lo que le dijeron. Los pájaros eran tan geniales. Volar era como saltar, pero durante mucho tiempo. Deseó poder saltar durante tanto tiempo. Tal vez si le pusiera alas a su disfraz podría volar mientras saltaba. Oh. Alguien le estaba hablando y probablemente debería prestar atención. Yagi le acarició suavemente la cabeza. ¿Estás listo para irte, joven Midoriya? Creo que ya tenemos todo en el coche y creo que a tu madre le gustaría irse. Su mamá estaba sentada en una bolsa para animales pequeños. Técnicamente, se vendía para llevar mascotas, pero su mamá era su mamá, no una mascota. Traía sus mantas y juguetes favoritos, sus útiles escolares y su bolsa de cosas fantásticas y brillantes, que incluía la medalla que Kachan intentó tirar. Izuku había querido despedirse de Mitsuki y Masaru, pero aparentemente no se suponía que estuvieran allí mientras él preparaba sus maletas para irse. Kachan tampoco estaba allí, ya que estaba enojado con Izuku por alguna razón y quería irse en otro momento. No mucho después se marcharon y fueron a la escuela. Había mucha gente afuera de la escuela con carteles. ¿Fue una fiesta o un disturbio? Las ventanas de la camioneta estaban cerradas para que no pudiera oler si estaban enojados o no. Le preguntó a Yagi, quien simplemente se rió y tosió. Definitivamente no es una fiesta, muchacho, pero tampoco un motín.
Están protestando contra la escuela por posicionarse contra Endeavor, así como contra la Comisión de Héroes por ocultar lo que ha hecho. Y ese otro grupo de allá está protestando contra la otra protesta. Bueno, eso fue confuso y no tenía mucho sentido. ¿Por qué se enojarían con Nezu? Nezu es fantástico y es genial explicando cosas sobre humanos confusos. Se estacionaron y salieron y eso significó que era hora de hacer la mejor madriguera para él y su mamá. Sería tan cómodo. Saltó a la habitación con Yaji detrás con su madre y descubrió que su puerta era la mejor puerta. Su puerta tenía una manija cerca del suelo, por lo que le era más fácil alcanzarla. Izuku entró y se emocionó mucho al ver que había muchas mantas y almohadas en lugar de un colchón. Izuku e Inko inmediatamente se pusieron a trabajar empujando el material esponjoso a las posiciones perfectas, que probablemente parecerían arbitrarias y aleatorias para los humanos, pero que tenían mucho sentido con la lógica del conejo. Esperar. Se detuvo cuando percibió un olor delicioso que provenía del exterior de la puerta. Se abrió para mostrar a Todoroki sosteniendo una bolsa de algo que olía fantástico. Podía decir que su madre estaba de acuerdo en que olía bien porque vio que la bolsa era jalada psíquicamente en su dirección en un intento fallido de sacarla de la mano de Todoroki. Todoroki se agachó y lo abrazó. Gracias. Nunca pensé que decírselo a la gente serviría de algo. Así que gracias por demostrarme que estaba equivocado. Si los conejos pudieran llorar, lo habría hecho. En cambio, solo dio un brinco de felicidad por haber podido ayudar a su amigo. Su amigo se secó los ojos y rió entre dientes mientras Inko manoseaba la bolsa. Ah, la clase quería desearte lo mejor, así que te compraron regalos. Como todavía no se les permite entrar a los dormitorios, me pidieron que te los trajera. Dejó la bolsa en el suelo y reveló que contenía una mezcla de tarjetas, un oso de peluche y algunos paquetes de golosinas para conejos, la fuente del buen olor. Su madre se unió a él saltando de emoción. Ella agarró algunas golosinas antes de esconderse debajo de las mantas. Izuku lamió la mano de su amigo y agarró su pequeño teclado. Eres un buen amigo y ahora me confundes menos. Si alguien más te hace daño, lo patearé. Sonrió suavemente mientras acariciaba al conejo verde que lo había salvado, y por una vez creyó que un héroe lo protegería. ¿Por qué? ¿Qué era Midoriya sino un héroe? En todo el país, este pequeño roedor despertó emociones en casi todos los que oyeron hablar de él y sus hazañas. La derrota de Stein y la revelación de un héroe abusivo que se mantuvo firme en su honestidad sin importar las consecuencias. La gente leyó citas que olvidó decir, pero que inspiraron esperanza a muchos. Porque pedir la destitución de cualquier héroe deshonesto o poco heroico era obvio para él, pero un punto controvertido para otros. Algunos decían que no podía ser bueno porque estaba respaldado por un villano, otros pensaban que sería el mejor héroe porque incluso los villanos creían en él. Muchos lo desacreditaron por no ser humano, pero otros lo vieron como un paso adelante en la igualdad. Para un asesino en serie con uniforme de prepa, enamorarse era una nueva obsesión. ¿Qué mejor que un conejito peludo con la aprobación de Stein? Para un hombre llamado Spinner, era una esperanza para el futuro. Era una luz en la oscuridad que le decía que no era el único que luchaba por la justicia. Era una señal de a quien apoyar ahora que Stein se había ido. Para un villano de piel quemada y ojos azules, era libertad. Y lo impulsaba a querer compartir esa libertad con todos los demás heridos por estos falsos héroes. Para un hombre que llevaba las manos de su familia muerta, era algo más que odiar. Era alguien que le quitaba protagonismo y algo que necesitaba destruir. Capítulo 9.
El conejito toma sus exámenes finales. Koga había pasado la semana en lo profundo de las montañas boscosas, y lo más cercano a la acción que enfrentó fue ayudar a héroes a encontrar a un hombre que se perdió mientras caminaba. Sin duda, aprendió mucho sobre el trabajo de rescate y cómo realizar búsquedas y rescates, pero fueron unas prácticas muy tranquilas. Así que fue un gran shock cuando se enteró de que sus amigos habían estado luchando contra asesinos en serie y contrabandistas. Pero estaba contento de que todos sus amigos estuvieran a salvo. Pero eso era otra cosa. También había visto las noticias y descubierto que sus amigos no habían estado tan a salvo como él suponía erróneamente. El abuso de Endeavour se estaba discutiendo en casi todos los canales de noticias, creyeran o no las acusaciones. Para colmo, Nezu había publicado documentos que demostraban que la Comisión de Héroes había encubierto este abuso. Mucha gente habría dudado de las acusaciones si no fuera porque un amigo detective de alto rango con una habilidad especial para detectar mentiras intervino y las respaldó, lo que les permitió avanzar y rescatar a los estudiantes de estas situaciones. La desventaja fue que ahora todo el mundo sabía que dos estudiantes habían sufrido abusos graves y fueron llevados a las residencias de la UA. Y la prensa no tardó mucho en descubrir que estudiantes se estaban mudando repentinamente al campus. Odiaba que todos tuvieran la mirada fija en Bakugou mientras esperaban el comienzo de la clase, pero de ninguna manera quería ayuda de Koga, precisamente de todos. Ni de nadie, en realidad. Se sentía inútil comparado con su amigo Conejo, quien ya se estaba haciendo famoso por derrotar a un villano de rango, siendo un simple becario y por oponerse a toda corrupción. Incluso le dijo a un reportero que no sabía mentir. Entre eso y los sucesos de la semana pasada, algunos empezaron a referirse a él como el símbolo de la verdad. Claro que era un grupo bastante pequeño que Koda solo encontró porque pasó horas investigando lo que decían de su amigo. Quizás no había sido una buena decisión, en retrospectiva, ya que mucha gente decía cosas malas de su amigo. La mayoría simplemente usaba su condición de animal en su contra, pero algunos fueron realmente creativos al intentar desacreditar sus afirmaciones. Leyó que, al parecer, algunos creían que el teléfono con el que habló había sido hackeado por villanos que intentaban desacreditar a los héroes. Sus pensamientos se desbarataron al oír el ruido de pequeños pies acercándose a la habitación, acompañados de un murmullo que solo él podía entender. No pudo evitar sonreír al oír las palabras "hora de ver a mis amigos", coreadas en la lengua materna de su amigo, el conejo. Luego, después de algunos intentos, Izuku abrió la puerta del aula y se lanzó por el aire a los brazos de Koga. «Hola, amigo». Él susurró un saludo que hizo que el pequeño héroe se moviera de alegría. Disfrutaba hablar con Izuku porque aunque ambos tenían problemas para hablar, no los tenían entre ellos. Koda se puso nervioso por hablar, pero susurrar era mucho más fácil, e Izuku podía escucharlo sin importar cuán silencioso estuviera. Izuku no necesitaba traducir sus pensamientos al japonés, y en su lugar podía simplemente divagar con chillidos y resoplidos felices. Pero después de saludar a Koda, Izuku salió corriendo a saludar al resto de sus compañeros, a quienes no había visto durante las prácticas. Pero no pasó desapercibido que Bakugou lo trataba con indiferencia y se negaba a interactuar con él. Fue un poco desgarrador, ya que sabía lo importante que era Bakugou para Izuku, y no hacía falta ser un genio para descubrir que había molestado tanto al explosivo chico. Estaba claro que el pequeño conejo solo quería ayudar, pero ahora lidiaba con las consecuencias de tener un amigo que no quería ayuda.
Koda se sintió aliviado al ver a Izuku rebotar en el regazo de Kirishima, claramente distraído por la furia silenciosa de Bakugou. ¡Guau! Tienes una cicatriz de hombre en la oreja. Pareces un conejo cabrón. Saltó de un lado a otro y escribió. ¿Sí? Soy el conejo más duro del mundo. Koda se sentía un poco introvertido al ver a sus compañeros hablar, pero no le importó. Hablar con la gente era estresante, pero ver a su extrovertido amigo hablar con otros era agradable. Ida parecía particularmente molesto por el comentario de Kirishima, y se levantó para hacer una profunda reverencia. Lamento que mis errores te hayan hecho sentir herido. No fue muy difícil descifrar lo sucedido con base en la información que Izuku explicó en su entrevista. Ida y el pronativo llegaron primero, y no parecía haber ninguna razón para que Ida estuviera allí más allá de intentar vengar a su hermano. Así que tenía sentido que Ida se sintiera culpable de que Izuku tuviera que salvarlo, pero Izuku no se había dado cuenta. Izuku contó que no creía que Ida hiciera gran cosa y que Todoroki solo distraía al hombre aterrador. Sin embargo, también admitió que no le prestaba mucha atención a nadie más que a Stein, lo que le impedía ver cualquier posible actividad de justiciero, sin mentir a la prensa ni a la policía. Koda tuvo que contener la risa mientras Izuku le respondía al presidente de la clase. Eres muy confuso, no eres Stein ni el hombre pájaro grande, y nunca me has atacado. Le gustaba hablar con Izuku por la misma razón que a otros les costaba. Izuku era tan directo y literal que le hacía maravillas con su ansiedad social. Entonces su amigo se lanzó de nuevo a través de la habitación hacia su asiento mientras Aizawa entraba en la habitación y los miraba en silencio. Izuku estaba emocionado de volver a ver a sus amigos. Pero Kachan todavía estaba enojado, bueno, más enojado que de costumbre. Cuando le preguntó a su amigo Yaji qué hacer, le dijo que le diera espacio a Kachan para que se enojara. Así que intenta no hablar con él, pero es muy difícil no contarle a Kachan cómo le fue el día. También intenta mejorar su relación con la gente, ya que al parecer son muy complejos. Pensaba que ayudar siempre era bueno y herir, malo, pero ahora lastimaba a Kachan al ayudarlo. Y eso fue simplemente confuso. A Izuku le encantaba recibir ayuda. Para él, significaba que la persona se preocupaba por él. Pero Kachan pensaba que estaba siendo cruel. Midoriya, presta atención. Izuku chilló y volvió a tomar notas mientras Aizawa hablaba. Al parecer se acercaban los exámenes finales, y él necesitaba prestar atención extra para estar preparado. Estaba muy preocupado. Izuku era un conejo muy inteligente, pero se sentía menos inteligente comparado con los humanos. Estaba muy cerca del final de la clasificación de la clase, y eso no era bueno. Había planes de estudiar en grupo, pero parecía que Kachan iba a estar allí con sus amigos. Izuku no quería que Kachan se enojara más con él, así que tendría que hacer otra cosa. No quería que Kachan siguiera enojado con él. La clase terminó y Koda se dio una palmadita en la espalda. Te oí murmurar, y podemos estudiar juntos si quieres. Este es un gran plan. Dio un pequeño brinco y se frotó la cabeza contra Koda. Era un muy buen amigo. Entonces, en lugar de regresar al dormitorio, fue a la casa de Koda esa noche. Yaji se había ofrecido a cuidar a su madre para que no se sintiera sola ni pasara hambre. Koda le sonrió mientras viajaban en el tren, y evitaba que la gente lo pisoteara. Un muy buen amigo en verdad. Practicaron mucho inglés porque a ambos les costaba mucho aprender idiomas. Esperar. ¿Qué es ese olor? Olía como un conejito. Koda lo miró y dijo. Oh, bueno, probablemente sea Yuai-chan. Izuku estaba muy atento y muy interesado. Definitivamente quería conocer a este conejito.
Koda sonrió tímidamente y asintió. Fueron a su dormitorio y había un conejo blanco muy bonito. ¿Por qué Koda no mencionó que tenía un amigo tan increíble? Me preocupaba que te enojaras porque tenía un conejo como mascota. Lamió la mano de Koda para demostrarle que no estaba enojado, luego corrió por la habitación con su nuevo amigo, hasta que llegó el momento de volver a trabajar. Tal vez se sentía solo porque Kachan estaba enojado con él, pero ahora tenía más amigos que cuando solo tenía a Kachan. Bakugou juró a Dios que si una persona más le preguntaba si estaba bien, sería condenado por asesinato. De todas formas, odiaba a todos, pero ahora era mucho más. ¿Cómo se atrevían a tratarlo como si fuera débil? ¿Como si fuera algo frágil? ¿Como si ya estuviera roto? Shitiair se acercó a él después de que terminaron las clases. Oye hermano, te veías bastante tenso hoy, ¿estás al? No logró terminar la frase porque un puño explosivo ya se dirigía hacia su rostro endurecido. Estoy bien y elegante, así que déjame en paz. Kirishima se sacudió la explosión como si nada y le dedicó una sonrisa radiante. Está bien, perdón por presionarte. ¿Qué? Si no quieres hablar de ello, no lo haremos. No es de hombres cruzar los límites de la gente. Simplemente miró fijamente a su amigo pelirrojo, compañero de clase de mierda. ¿Y entonces qué carajo quieres? Bueno, yo y el resto del Baku Squad queríamos ayuda para estudiar para los exámenes finales. ¡Qué nombre tan tonto! Uf, vale, sé que todos fracasarán sin mi ayuda. Eso fue lo más cerca que estuvo de decirle gracias por incluirlo, porque en realidad no quería estar solo en ese momento sin importar lo que dijera. Toda su vida había dado un vuelco por culpa del estúpido de Deku y un detective con un don que detecta la verdad. Le había dicho a ese conejo de mierda que se callara, pero resulta que es un inútil porque ni siquiera pudo hacer eso. Solo necesitaba no hacer nada, pero no pudo y ahora ya no puede ver a sus padres. Claro, él y la bruja se gritaban en lugar de hablar, pero ella seguía siendo su madre. Se suponía que debía abandonarla ahora que la gente lo sabía. Sentía que no podía decir nada bien. Antes, cuando la llamaba bruja, la gente se enojaba con él, pero ahora se enojan cada vez que dice algo vagamente positivo. Todas estas tonterías le daban ganas de golpearlo todo y hacerlo explotar. Pero resulta que golpear cosas hasta que les sangraran los nudillos no lo hacía sentir mejor. La gente seguía murmurando sobre él en los pasillos, dándole una compasión y una lástima que, desde luego, no deseaba. Fingiendo que no podía oírles hablar de lo lógico que era ser tan agresivo ahora que lo sabían. Durante el fin de semana, de repente, cada error que cometió fue culpa de sus padres. Su madre por golpearlo y su padre por ser negligente. La gente dejó de decir que el festival deportivo lo hacía quedar como un villano y, en cambio, comenzaron a psicoanalizarlo y a explicar cómo el abuso genera ira. Pero no le permiten asesinar a extras en el tren que ni siquiera lo conocen. Así que quizás sea agradable estar con gente y hablar de la escuela. Nadie pregunta por su familia ni por sus sentimientos. Mientras le gritaba a caminar y sobre problemas de matemáticas, se dio cuenta de algo. Que fuera Deku lo que realmente le dolía. Si alguien más hubiera sacado a relucir sus problemas personales con la policía, simplemente lo habría cortado, probablemente lo habría reventado y lo habría dado por terminado. Pero Deku siempre había estado ahí. No se había ido por mucho que Katsuki le gritara. Había estado presente en sus momentos de debilidad, cuando no podía contener el dolor. Había sido él quien le había traído compresas de hielo para cubrir las ronchas y moretones de Katsuki. Pero no necesitaba ayuda. Él no lo hizo.
Iba a ser el mejor héroe y no dejaría que nada lo detuviera. ¿Cómo se atrevían a tratarlo como si necesitara salvación? Llevaban un rato estudiando y los demás empezaron a irse hasta que solo quedaron él y Kirishima, quien no se había ido porque era su propia casa. Pero Katsuki no sabía cómo decir que no quería estar solo ahora mismo. Que los dormitorios estaban demasiado silenciosos. Que el silencio siempre sería mucho más aterrador que cualquier grito. Que no quería estar a una habitación de distancia del símbolo de su debilidad. ¿Sabes? Está bien necesitar ayuda a veces. ¿De qué coño estás hablando, cabello de mierda? Los héroes no son débiles por necesitar apoyo. Piensa en ello como si pidieran refuerzos. ¿Cómo carajo puedo ser el más fuerte si necesito confiar en los demás? Bueno, supongo que será mejor que dejes de ir a clases, ya que estás recibiendo ayuda de ellos para ser un mejor héroe. Oye, pero Kirishima no se dejó interrumpir. Y será mejor que devuelvas tu disfraz, ya que no lo hiciste tú mismo. Cierra la puta boca. Si de verdad crees que pedir ayuda es tan malo, ¿por qué no dejaste que Midoriya se desangrara en la USG? ¿Crees que ahora está débil por no haber llegado a la ambulancia él mismo? Claro que no, es ridículo. Y cualquier idiota vería que Deku era todo menos débil. Pero en lugar de eso, lo que dijo fue que te jodan. Pero Kirishima pareció entender lo que quería decir. Entonces, ¿por qué está bien que otros héroes reciban ayuda pero tú no? Algo dentro de él se quebró y agarró a Kirishima por la camisa mientras las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Porque no merecía ser salvado. De repente se encontró envuelto en un fuerte abrazo. Todos merecen ser salvados. Katsuki había abierto la boca para refutar eso cuando Kirishima continuó. Nunca es culpa de la víctima, nunca. Odiaba tanto esa palabra. Nunca quiso que lo consideraran una víctima. No soy una maldita víctima. No soy débil. Bueno, fui víctima de acoso escolar en la escuela secundaria, ¿eso significa que soy débil? La respuesta, por supuesto, era no, pero si lo decía, le estaría dando la razón a Kirishima, y se negó a hacerlo. Así que se quedó en sus brazos y lloró en silencio. Después de unos minutos, habló. Cuéntale esto a alguien y te mataré. Él solo rió. Ahí está el Bakugou que conozco. Al volver a los dormitorios, Aizawa lo reprendió por volver después del toque de queda, así que le dijo educadamente que se fuera a la mierda. No quería estar bajo la tutela de la OA, pero su única opción era una familia de acogida de extras al azar. Pasaron los días y se alegró de que sus futuros estudios no incluyeran más conversaciones sinceras. Sabía que probablemente debería hablar con Deku, pero descubrió que no lidiar con un problema era mucho más fácil que abordarlo. Incluso después de su conversación con Kirishima, todavía estaba enojado con el conejo, y Kirishima se opuso firmemente a tener conversaciones importantes con Deku mientras estaba hirviendo de rabia por la pequeña mierda que estaba sucediendo a sus espaldas. Comprendió que Deku había hecho lo que debía, legalmente. Sin embargo, Katsuki también comprendió su capacidad para seguir enojado a pesar de ello. Pero ahora era hora de sus exámenes finales prácticos. Los extras de la clase B les dijeron que eran robots, pero probablemente eran alguna tontería para hacerlos bajar la guardia. No confiaba en que esos profesores cumplieran su palabra ni en una mierda, así que entrenó como si no fueran robots. Y resultó que tenía toda la razón. Estaban luchando contra héroes de verdad. Estaba emocionado de enfrentarse a ellos. Sería un verdadero desafío incluso con esas pesas. Estaban hablando sobre qué parejas se enfrentaban cuando el maldito Olmir dio un paso adelante. Ja, ja. Me enfrentaré a los jóvenes Bakugou y Midoriya.
¿Qué mierda era esta? ¿Tenía que colaborar con Deku contra el héroe más fuerte? Sí, eso fue una mierda de primera. Deku también parecía bastante disgustado por esta situación, y se quedó detrás de él mientras caminaban hacia el área de pruebas. Pero no tenía tiempo para pensar en eso, estaba intentando averiguar por qué los habían puesto específicamente contra All Might. Todos estaban puestos contra sus debilidades, como poner a Pikachu y Raccooneyes contra un supergenio Aikyot contra Aizawa. Entonces, ¿por qué lo pusieron contra All Might? ¿Era para que se enfrentara a alguien que no tuviera que preocuparse por explotar? No, eso no tenía sentido. Tal vez querían que aprendiera a trabajar en equipo o alguna estupidez por el estilo. Pero entonces, ¿por qué estaba Deku allí? Le encantaba trabajar en equipo y estaría encantado de trabajar con él. Tendría más sentido emparejarlo con Ikioto o algo así. Después de un minuto de silencio, escuchó esa maldita voz de texto a voz. ¿Tienes un plan? Sí, voy a explotarlo y ganaré. Oyó un gemido de disgusto y un golpeteo. Pero Yagi está enferma y se supone que siempre debes proteger a la más anciana de la madriguera. Oh, mierda, por eso está Deku aquí. Es lo suficientemente consciente como para saber que se le da fatal trabajar en equipo y que eso podría aprovecharse. Y la gran debilidad de Deku eran sus instintos. Sus instintos de conejo jamás le permitirían golpear a All Might, basándose en su edad y enfermedad, incluso si pudiera lanzarles un edificio. A la mierda con esto, a la mierda con absolutamente todo. Uf, no tenemos tiempo para estas tonterías. Yo me enfrento a él, tú busca la salida o distráelo o algo. Sus orejas se animaron. ¿Quieres que te ayude? Sí, eso era exactamente lo que decía, pero usar esas palabras iba en contra de todo lo que Katsuki quería. Así que intentó que pareciera que no preguntaba. Haz lo que quieras, bajó las orejas de nuevo. La última vez que te ayudé sin preguntarte, dejaste de hablarme, y eso no me gusta, así que esta vez te lo pido antes de ayudarte para que no te enfades otra vez. Joder, sabía que si se lo pedía, Izuku se quedaría sentado y dejaría que le patearan el trasero mientras iba a luchar contra All Might en solitario. Solo tenía que pedírselo y estaría allí, como siempre. Pero tendría que decir las palabras. Salieron como un susurro, pero esas malditas orejas de conejo lo captaron sin problema. TSK, sí, ayúdame a distraerlo. Hizo una pausa. Es muy duro con su don, así que no tienes que preocuparte de que se lastime. Al final, quedaron destrozados y solo pasaron con segundos de ventaja. Y cuando vio que, con algunas parejas, solo uno pasó, supo que la razón por la que pasó después de que Deku lo arrastrara hasta la meta fue su murmullo de pedir ayuda, por mucho que lo odiara. Capítulo 10. El conejito va al campamento de verano. Izuku estaba increíblemente emocionado. Todos iban juntos al centro comercial. En realidad no sabía qué necesitaba conseguir o hacer, pero aún así estaba entusiasmado. Quizás podría conseguir un sombrero. Un sombrero y gafas de sol parecían una gran idea. Saltó del autobús y se dirigió al centro comercial. Normalmente viaja con Kachan, pero Kachan estaba de mal humor y decidió quedarse en los dormitorios. Todoroki tampoco estaba allí, pues estaba visitando a su madre. Pero no importaba, Izuku lo veía en los dormitorios todos los días. Lo cual era fantástico, aunque fuera por una mala razón. Vio a sus amigos parados en el área principal y saltó hacia ellos. Hola amigos. Kirishima le sonrió. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado de estar aquí. Voy a buscar un sombrero. Claro que sí, los sombreros son varoniles. Uraraka frunció el ceño un poco.
No estoy seguro de si tendrán sombreros de tu talla, pero definitivamente podemos comprobarlo. Cada uno empezó a ir por su lado buscando cosas diferentes, así que él fue con Uraraka a buscar lo que necesitaban. Charlaron un rato hasta que pasaron por una tienda que vendía ropa para personas con mutaciones. Oye, necesito ir al baño rápidamente. ¿Qué tal si miras a tu alrededor y ves qué tienen? Él asintió y entró en la tienda y miró a su alrededor. ¡Guau! Había muchísimos atuendos diferentes. Abrigos para gente con alas y pantalones con agujeros en la cola. Encontró sombreros con agujeros para las orejas, pero todos le quedaban grandes. Vio unos guantes de aspecto extraño que solo cubrían algunos dedos, probablemente por peculiaridades como las de su flotante amigo. Entonces sintió una mano que le agarraba la nuca y lo dejaba paralizado. Solo vine aquí por unos guantes nuevos, pero parece que encontré algo mucho mejor. Recordó el sonido y el olor de esa persona y se sintió molesto consigo mismo por no haberlo notado. Este era el hombre aterrador que tenía demasiadas manos y destruía cosas con 5 dedos, y sentía 4 dedos en su cuello. Eso ya eran demasiados dedos. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? Si intentas algo, te mataré a ti y a todos los demás. Eso no es bueno. Él asintió, porque le gustaba más hablar que pelear y mucho más que desintegrarse. Fueron y se sentaron juntos en un banco. Eres un conejo muy listo, ¿verdad? Quizás puedas ayudarme a entender por qué todos quieren hablar de ti y de Stein, pero nadie habla de mí, aunque he hecho tanto como él. Intentó mantener la calma y seguir hablando para que no se desatara una pelea. Bueno, sé que Stein quería deshacerse de los héroes malvados y mató a otros para lograrlo. Pero no sé nada de ti y lo único que has hecho es lastimar el codo del señor Aizawa. Sintió que la mano lo agarraba más fuerte, y eso no era bueno. ¿Qué? Hice mucho más que eso. ¿Quién crees que entró en Wa? El chico negro y brumoso. Luché contra el símbolo de la paz y desaté monstruos en Nosu. Pero en realidad eran los monstruos aterradores los que hacían el trabajo, no tú. Se quedó en silencio por un momento y se dejó caer en el banco. ¿De verdad hice tan poco? Hiran encontró a los miembros del grupo, el doctor creó el Nomui Sensei y hizo todo lo demás. El plan no me necesitaba, ¿verdad? Izuku no estaba muy seguro de lo que se suponía que debía hacer o decir, por lo que simplemente se sentó en silencio mientras el hombre pensaba un poco. Ya lo entiendo. Si mato a All Might yo mismo, todos hablarán de mí. Destruiré la sociedad de los héroes con mis propias manos. No sé por qué odias a All Might. Siempre ha sido amable conmigo. Es que es un mentiroso. Hace que todos crean que están a salvo y protegidos, cuando en realidad no lo están. Odio esa sonrisa estúpida suya y cómo hace que todos se sientan tan complacientes. Antes de que pudieran continuar la extraña conversación, Uraraka se acercó y pareció muy preocupado. Ahí estás, Izuku, te he estado buscando. Oye, eres Shigaraki. Quítale las manos de encima. Shigaraki simplemente se levantó y se fue. Perdón, no sabía que estabas aquí con amigos. Gracias por la charla, me aclaró las cosas. Bueno, Izuku nunca fue grosero. De nada. Como siempre que había gente aterradora, tuvo que hablar con la policía y explicar lo sucedido. Todos estaban contentos, ya que nadie salió herido, aunque seguía dando miedo. Fue un momento muy emotivo, pero él hizo todo lo posible para mantener la calma y ser profesional. Estaba acurrucado en el regazo de Uraraka cuando finalmente se quebró. Empezó a llorar y a divagar, pero no se molestó en traducirlo al idioma humano. El día se suponía que sería bueno. Todos iban a divertirse, conseguir cosas geniales y pasar un buen rato con amigos.
Ni siquiera encontró un sombrerito. Izuku no lo vio ni lo escuchó porque estaba razonablemente angustiado después de casi ser asesinado, pero detrás de él Koda le susurró a Yaoyorozu. Uraraka simplemente lo acarició en silencio mientras él temblaba y gemía en su regazo. Entonces Yaoyorozu se arrodilló frente a él. Hola Midoriya, sé que hoy ha sido un día muy aterrador, pero tengo un regalo para ti que podría hacer que este día sea un poco mejor. Él todavía temblaba un poco, pero la miró. Sus orejas todavía estaban presionadas hacia atrás y ella sonrió suavemente. ¿Puedes levantar las orejas para mí? Estaba muy confundido, pero lentamente levantó las orejas, sin estar muy seguro de por qué importaba. Luego le colocó con cuidado un sombrero para el sol muy bonito en la cabeza, con pequeños agujeros para que pasaran sus orejas. Este fue un excelente regalo. Rebotó un poco hacia arriba y hacia abajo y chilló alegremente mientras el sombrero se movía con él. Uraraka gimió levemente. Eres demasiado pesado para eso. Si quieres saltar, primero tienes que bajarte de mi regazo. Ella lo dejó caer al suelo donde él saltó en círculo, disfrutando de su lindo sombrero. Acarició la pierna de Yaoyorozu para decirle gracias sin tener que traducirlo a humano, porque estaba demasiado agotado emocionalmente para eso en ese momento. Sintió su mano acariciarle las orejas descubiertas. Me alegra que te guste tanto. Si alguna vez quieres otros accesorios del tamaño de un conejo, avísame. Después de que todos hablaron con la policía y explicaron lo sucedido, regresó a los dormitorios para acurrucarse con su mamá. Ella lo alivió todo y es muy buena ayudándolo con su aseo. Se sentó afuera con su mamá mientras comían el pasto y los tréboles que crecían en el campus. Entonces su buen amigo Yaji se acercó a ellos en su forma habitual. Hola joven Midoriya, ¿cómo estás? Tocó la bocina un poco mientras buscaba dónde había dejado el teclado. Estoy bien ahora, pero antes tenía mucho miedo. Bueno, me alegra que te sientas mejor. De hecho, esperaba hablar contigo sobre lo que dijo. No he oído mucho, pero parece que conseguiste que explicara por qué era un villano. Empezó a ponerse nervioso al pensar en ello otra vez, esos dedos tan aterradores sujetándolo, entonces su madre se acercó y comenzó a lamerle la parte superior de la cabeza para calmarlo. No le gustaba que hicieras que la gente se sintiera segura cuando en realidad no lo estaba. Ah, y le gusta llamar la atención. Eso le pareció un buen resumen a Izuku. No estoy seguro de por qué estaría tan molesto por darle esperanza a la gente. Tiene razón. Tener miedo es importante. ¿Qué? Si hay un zorro en tu madriguera, sentirte seguro hará que te coman. Es importante tener miedo cuando podría haber peligro. Si el conejo que vigila el peligro actúa como si no pasara nada, todos serán devorados. Entiendo lo que dices, pero hacer que la gente se sienta en paz es el trabajo de un héroe. Izuku arrugó la cara mientras pensaba. Pero, ¿no es eso mentir si no son tan seguros como dices? Pensó por un segundo. Pensé que se suponía que los héroes no debían mentir, pero tú mientes mucho, deberías intentar hacerlo menos. Su amigo Yaji parecía estupefacto antes de sonreír suavemente. Serás un héroe fantástico, joven Midoriya, solo espero que el mundo esté listo para ti. Izuku estaba vibrando de emoción mientras viajaban en autobús al campamento de verano. Iban a pasar 2 semanas enteras juntos en el bosque. Él amaba el bosque y amaba a sus amigos, así que este viaje fue fantástico ya que pudo obtenerlos a ambos por mucho tiempo. Iba a pasar tanto tiempo con sus amigos. Estaba sentado en el regazo de Kachan porque era mucho mejor que un asiento y llevaba el sombrero que le hizo su amigo. Caminar y lo miró y parecía estar sumido en sus pensamientos.
¿Se considera estar desnudo si solo llevas un sombrero? Hiro se giró y lo miró confundido. ¿De qué estás hablando? Midoriya solo lleva un sombrero, e incluso en clase nunca tiene que usar pantalones. Su uniforme es simplemente un arnés de conejo modificado para que parezca un uniforme escolar. ¿A dónde quieres llegar con esto? Solo digo que es injusto que Midoriya se salga con la suya, pero sé que me metería en un gran problema si dejara de usar pantalones y solo usara un sombrero en su lugar. Todos miraban a Kaminari, aunque Kirishima también parecía estar pensando en la idea de usar solo sombreros. En ese momento, Aizawa detuvo el autobús a un lado de la carretera. Tienes toda la razón, te meterías en problemas. Y no debería tener que explicarte por qué tienes que usar pantalones, aunque un conejo no los use. Ahora, bájate de mi autobús, que ya llegamos. Izuku se lanzó hacia adelante, muy listo para estar en el bosque, pero estaba demasiado emocionado y derribó a Kachan cuando saltó de su regazo. Salió corriendo y encontró a dos personas disfrazadas de gatos, y a una personita que olía a ira y tristeza. Estaban en un pequeño acantilado con vistas a un gran bosque, e Izuku tuvo que contenerse para no saltar. El equipo de héroes gatos salvajes se presentó, pero él estaba un poco distraído por todos los sonidos y olores que se producían al estar en una montaña. También encontró un trozo de césped y flores que comenzó a comer mientras hablaban con la clase. Kirishima miró a su alrededor. Aizawa, ¿hay alguna razón por la que nos detuvimos tan lejos del campamento? Aizawa les dedicó una gran sonrisa. El campamento de entrenamiento empieza ahora. Si se dan prisa, quizá lleguen a tiempo para el almuerzo. Sin pensarlo dos veces, Izuku saltó del camino hacia el bosque, despegando como una mancha verde. Aterrizó en el suelo y miró a su alrededor por un segundo. Esperar. Son esos dientes de león. Esas son sus flores favoritas. Entonces hizo lo razonable y comenzó a comer mientras todos los demás bajaron y lo alcanzaron. Sus amigos cayeron por el acantilado en lugar de saltar y cuando empezaron a quejarse de la caída, la tierra empezó a moverse y a transformarse en grandes monstruos. Fue como el examen de ingreso. Tocó la bocina y hizo ruido alegremente antes de saltar hacia adelante y comenzar su camino de destrucción de monstruos de tierra. Sin embargo, se distrajo un par de veces con parches de dientes de león y tal vez tomó una siesta rápida bajo las raíces de algunos árboles donde los grandes monstruos de tierra no podían encontrarlo. Así que cuando llegó al campamento, se sintió descansado y con el estómago lleno por todas las flores y tréboles que encontró. Todos los demás parecían estar de mal humor por alguna razón. Los gatitos estaban allí de nuevo. Llegaron un poco antes de lo esperado. Supongo que llegar a tiempo para el almuerzo es lo que nos habría llevado. No estaba seguro de por qué todos los demás parecían tan molestos por eso, se divirtió mucho. Entonces volvió a notar al pequeño niño enojado y triste. Hola pequeño, mi nombre es Izuku Midoriya. HMPH, estúpidos aspirantes a héroes. Izuku no estaba seguro de por qué estaba molesto, así que se lamió la mano y se tumbó de pie. La regla número 1 era siempre cuidar de los cachorros en tu madriguera. Y si este niño pequeño estaba triste, significaba que era tarea de Izuku que no lo estuviera. Ragdoll rió un poco. Él es Kota. Él también estará aquí mientras entrenan. Seguro que están cansados, pero la cena está lista para ustedes y luego podrán ir a las aguas termales. Mientras todos los demás fueron a cenar, él siguió a Kota hasta donde se sentó dentro de la cabaña y comenzó a acicalarlo. ¿Por qué llevas puesto un sombrero estúpido? Se llama sombrero para el sol, no sombrero tonto. Lo uso porque me hace verme bonita. ¿Por qué me lames el pelo?
Cuando estoy triste mi mamá me acicala, y eso siempre me hace sentir mejor. Después de un rato, Kota comenzó a llorar y a murmurar que extrañaba a su madre, así que Izuku se acurrucó junto a él y Kota lo envolvió con sus brazos. Cuando Pixie Bob revisó la habitación en busca de Kota, lo encontró envuelto alrededor de Izuku y durmiendo. El día siguiente fue de entrenamiento, que fue muy divertido. Tuvo que correr con su amigo Ida por todo el campamento. Luego de correr, lo mandaron a comer muchísima comida. Cuando le preguntó por qué tenía que comer tanto, Aizawa se volvió hacia él. Como tu don te hace muy denso, la forma de aumentar esa densidad es mediante una combinación de desarrollo muscular y peso general. Eso significa correr y comer mucho. Izuku asintió y volvió a comer un fardo entero de heno junto a Momo y Sato, quienes estaban comiendo mucho pastel. También pudo comer muchas fresas, lo cual fue aún más emocionante y divertido. Después de tanto correr y comer, llegó la hora de cenar, pero todavía estaba lleno, así que decidió ir a saludar a la otra clase y hacer aún más amigos. Mientras se acercaba, olió a alguien aterrador, como el olor de un dog. Entonces, alguien rubio le gritó sobre su clase o algo así, así que corrió de vuelta. Quizás no le importe no tener más amigos por ahora. Puede hacer más amigos más adelante. Se sentó en el regazo de Koda y le preguntó cómo había sido su día. Estaba practicando dar órdenes más fuertes para que más animales me oyeran. También trabajé en usar muchos animales a la vez. Izuku asintió. Vi a todos los pájaros volando juntos. Hiciste un gran trabajo. Miró a todos los demás que estaban cenando, y se dio cuenta de que no vio a Kota. Olfateó el aire y escuchó con mucha atención hasta que descubrió dónde estaba. Kachan, trae curry, le llevaremos la cena a Kota. Lo oí en el acantilado de allá. Caminar y miró confundido. ¿Cómo pudiste escuchar tan lejos? Se animó mientras Kachan preparaba la cena a regañadientes, maldiciendo sin parar. Un conejo normal puede oír a unos 3 kilómetros de distancia, y yo soy un conejo por encima del promedio. Maldita sea, eso es una locura, amigo. Poco después, se encontraba bajando por el sendero del bosque, siguiendo el olor de Kota con Kachan refunfuñando detrás de él, pero todavía llevando el curry. Entonces vio al niño gruñón y se acercó. Oye, ¿Qué haces aquí? Sal de mi base secreta. No hay problema, niño, solo voy a dejarte mi increíble curry porque Deku me daría problemas toda la noche si no lo hiciera. Kachan dejó la comida y se alejó sin decir otra palabra. Kota resopló y cruzó los brazos, por lo que Izuku comenzó a empujarlo hacia la comida. Conejo estúpido, deja de empujarme. Los cachorros siempre comen primero. Hay que mantenerlos alimentados. Así que come. No soy un gatito ni nada de eso, vete. No los entiendo, aspirantes a héroes. Solo quiero ser un héroe porque ayudar a la gente es bueno. Bueno, los héroes son unos idiotas que van por ahí y se dejan matar. No les importa a quién dejan atrás. Quizás los héroes ayuden a que nadie se quede atrás. Ese es el tipo de héroe que quiero ser, no más cachorros sin sus padres. Lo acarició suavemente. Cómete la cena, si gritas muy fuerte te oiré, así que llama si necesitas ayuda. No creía que pasaría, pero no quería dejar a un cachorro solo, lejos del resto de la madriguera, sin poder ayudarlo rápidamente. ¿Y si había un oso? ¿O un pájaro muy grande? Regresó a tiempo para su prueba de coraje, que sonaba como jugar en el bosque y tratar de sorprender a sus amigos. Se suponía que tendrían pareja, pero él no. No importaba, se divertiría de todas formas, y además le daría menos miedo, ya que los conejos veían mejor en la oscuridad que las personas.
Saltaba alegremente por el bosque cuando olió humo. Ese es un mal olor en un bosque. Se quedó quieto y aguzó el oído para captar todo lo que pudiera. Se escuchó un gran silbido y un olor muy desagradable que venía de más adentro del bosque, donde estaba la clase B. Se oía olor a quemado y ruido en otra dirección. Se escucharon los sonidos de explosión de Kachan y los sonidos de hielo de Todoroki. Se oyeron voces en su cabeza. Hay al menos 2 villanos en el bosque. Regresen a la cabaña principal inmediatamente. Si alguien sabe dónde está Kota, por favor, búsquenlo y tráiganlo al campamento. Se oían muchos ruidos de carreras y gritos por todas partes. Ayuda. El grito de Kota hizo que todo lo demás se desvaneciera. En sus peleas anteriores, frecuentemente tuvo que trabajar contra sus instintos de conejo, que usualmente le gritaban que corriera, pero en este momento todo estaba sincronizado. El kit estaba en peligro. El kit estaba en peligro. Salió disparado hacia el bosque en respuesta al llamado de auxilio. Cada vez que había luchado contra villanos, lo hacía en sus términos. Nunca elegiría pelear en el agua, en un área abierta donde fuera fácil de detectar o en un callejón con muy pocas opciones de movimiento. Pero este era su territorio. Era un conejo verde oscuro que corría por el bosque por la noche y nadie lo veía venir. El conejo salvaje promedio puede correr 45 millas por hora. Y no era un conejo cualquiera. Entonces, cuando Muscular levantó un brazo para golpear a Kota, fue alcanzado por una bala de cañón peluda que viajaba a unas 90 millas por hora y lo arrojó a la ladera de la montaña. El gigante gimió mientras se levantaba. ¿Qué diablos fue eso? Pero la mente de Midori ya no estaba hablando en ese momento. Alguien amenazó al Kid, y eso significó que tuvieron que detenerlo sin margen de negociación. El ojo artificial de Muscular no era tan bueno como su original y ni siquiera era lo suficientemente bueno como para captar la mancha verde en la oscuridad que seguía golpeando su cuerpo. Eres bastante bueno, chico, pero no estoy aquí por ti. Parece que tengo que encontrar a un chico explosivo, así que si pudieras orientarme, te lo agradecería. Las palabras apenas se registraron, pero el conocimiento de que este monstruo iba tras Kachan solo hizo que sus ataques fueran más agresivos. Barras talladas en su cuerpo allí donde la carne no estaba cubierta por los músculos peculiares. Los dientes se le clavaron en las piernas al intentar protegerse la cabeza, y los pies le golpearon la cabeza al intentar protegerse las piernas. La patada fue tan fuerte que el ojo falso salió volando de su órbita. ¡Ay! ¿Dónde estás? Muéstrame tu sangre. Deja de saltar y enfréntate a mí. ¡Ah! El hombre gritó cuando unas garras de conejo sorprendentemente afiladas se hundieron en su ojo sano. El estilo de lucha de Muscular se convirtió en un ataque a ciegas con la esperanza de golpear al pequeño y evasivo enemigo. La metralla de sus golpes salía disparada hacia la roca, dejando pequeños cortes tanto en Kota como en Izuku. Esto duró poco, ya que el gran villano accidentalmente se cayó del acantilado en su salvaje intento de vengarse del feroz conejo. Kota temblaba de miedo mientras Izuku comenzaba a lamer las pequeñas heridas que tenía antes de empujar al niño asustado de regreso al campamento. Kota pareció entender y comenzó a correr de regreso al campamento junto a Izuku, llegando unos minutos después a la vista de Aizawa pateando un charco de barro. A Izuku tampoco le gustaba el barro, pero no parecía el momento para hacerlo. Empujó a Kota frente a Aizawa. Gracias por protegerlo. Izuku se dio la vuelta para regresar al bosque, ya que Kachan necesitaba ayuda. Oye, ¿A dónde vas? Villanos tras Kachan. Los villanos vienen por Bakugou.
Bueno, si vas a volver, asegúrate de decirle a Mantelay que todos están autorizados para el combate, pero será mejor que regreses, niño problemático. Él asintió y corrió de nuevo hacia el bosque para encontrar a su amigo y a la señora de los gatos. Izuku sabía que no era el héroe más fuerte ni el más rápido, pero el bosque era su hogar y los villanos cometieron un gran error al luchar contra él aquí. Salió disparado a un claro y pateó a una mujer corpulenta con un garrote antes de embestir a un hombre lagarto antes de tocar el suelo. Rebotó, golpeando a ambos villanos antes de aterrizar y tomarse un momento para escribir lo más rápido posible. Aizawa dice que tenemos autorización de combate. Los villanos van tras Kacchan. Estaba a punto de irse cuando empezó a brillar en color azul y a volar hacia el gran imán. Eso es malo. Antes de que pudiera ser golpeado, Tijera abordó a la dama del imán, haciendo que el azul desapareciera por un segundo. Corre Midoriya. No necesitó que se lo dijeran dos veces y salió corriendo a buscar a Kacchan. Intentó olfatear a su amigo, pero había un olor muy fuerte. El asqueroso olor tóxico era menor que antes, pero seguía presente, y el olor a humo era aún más intenso. Entonces volvió a oír el sonido de las explosiones y supo que era su amigo. A medida que se acercaba, un nuevo sonido resonó en el bosque. Fue un grito inhumano que era una mezcla de chirridos, ladridos, chillidos, gorjeos y los familiares sonidos de conejo que estaban casi ocultos debajo del resto. Protege a mis amigos, detén a los villanos. La voz de Kota atravesó el caos del bosque mientras llamaba a todos los animales cercanos. Al acercarse a Kacchan, levantó la vista y vio a un hombre aterrador con dientes afilados disparando a sus amigos. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, un remolino de pájaros se elevó desde los árboles hacia el villano. Cuervos, búhos y pájaros cantores atacaron al hombre y comenzaron a arañarlo y picotearlo hasta que cayó del cielo bajo su embestida. Izuku corrió hacia Kacchan y Todoroki ahora que el gran y aterrador hombre de los dientes no estaba allí. Kacchan. Los malos te persiguen. Sí, escuché la mierda del mensaje mental. Hizo una pausa mientras él y Todoroki miraban a Izuku. Sabes que estás cubierto de sangre, ¿verdad? No es mío. Kacchan solo rió y sonrió. Muy bien, cabrones, empecemos a regresar. ¿Hay alguien cerca, Deku? Escuchó con mucha atención y oyó a unos amigos cerca, así que corrió en esa dirección. Tras maldecir, Kacchan lo siguió, seguido de cerca por Todoroki. Encontraron a 4 de sus amigos, 3 si contamos a Sombra Oscura y Tokoyami como uno solo. Kota parecía asustado y nunca supo qué sentía Shoji. Todos sus amigos empezaron a hablar. Parecía que tramaban un plan, pero Izuku no los escuchaba. Estaba atento a otras cosas y se aseguraba de que nadie los sorprendiera mientras sus amigos estaban distraídos. Entonces oyó a más amigos. Pero parecían dolidos. Chilló fuerte y señaló en la dirección de donde provenía el grito de su amigo flotante. Cuando comenzó a moverse, sus amigos lo siguieron con Kacchan en el medio del grupo, pero parecía de mal humor por estar protegido. Corrió hacia adelante y encontró a una chica rubia intentando apuñalar a su amiga ranita y clavándole una aguja a su amiga flotante. Golpeó con fuerza y le gruñó. Dios mío, eres aún más lindo en persona y cubierto de sangre. Quiero comerte. No quería que lo comieran. Entonces miró hacia atrás y vio a sus 4 amigos muy molestos, así que decidió que era hora de irse. Supongo que tendremos que quedar más tarde, Izuku. Desapareció rápidamente en el bosque y decidieron que era mejor no perseguirla. Uraraka se volvió hacia ellos con una sonrisa. Gracias por la ayuda, muchachos. Esperar. ¿A dónde se fueron los olores de Kacchan y Tokoyami?
Se dio la vuelta y vio a un hombre con una máscara que saltaba hacia los árboles. Estoy impresionado, conejito, poca gente me nota tan rápido. Pero me temo que debo estar en camino, fue interrumpido cuando Izuku saltó hacia él con los dientes al descubierto, pero apenas falló al esquivar al hombre. Ah, debo admitir que soy más hábil en el engaño y el escape que en el combate. Y entonces empezó a saltar de un árbol a otro. Izuku salió tras él sin dudarlo y sus amigos gritaban detrás de él, pero lo único que tenía en mente era recuperar a sus amigos. Rápidamente llegó a un claro donde estaba el hombre enmascarado que se llevó a sus amigos, un hombre que olía a humo, la chica del cuchillo y un hombre con un mono gris y negro. El hombre con quemaduras y olor a humo empezó a hablar, pero en lugar de escuchar o replicar, Izuku saltó y pateó al hombre de la máscara con mucha fuerza. 2 canicas se le cayeron de la boca al estrellarse contra un árbol. Otro olor que reconoció apareció, era la mano del hombre. Tenías razón en que necesitaba involucrarme más, si quería que la gente me prestara atención. Se acercó a Izuku para desintegrarlo. ¿Te parece suficiente involucrarte? Estaba rodeado de villanos y no tenía a dónde correr mientras el hombre se acercaba. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un láser salió disparado de un arbusto y lo hizo retroceder. Intentó lo mejor que pudo para proteger las canicas, pero había muchos villanos y solo uno de él, además del arbusto láser. Izuku estaba muy asustado de no poder proteger a sus amigos cuando oyó un balido y un ciervo pateó al hombre. Un mapache saltó del ciervo y empezó a arañar a la chica rubia. Tuvo esperanza por un segundo, pero entonces se desató un gran incendio y tuvo que retroceder de un salto para alejarse de sus amigos atrapados. El hombre ahumado logró apoderarse de una de las canicas y corrió hacia un portal giratorio antes de que Izuku pudiera morderlo. La canica volvió a ser Kacchan con el hombre ahumado sujetándolo del cuello. Tengo al mocoso, salgamos de aquí. Mientras todos los villanos huían, Izuku calculó su salto a la perfección. Voló por los aires, pasó justo por encima de Kacchan y se estrelló contra el hombre ahumado, empujándolos a ambos a través del portal. Luego, apoyó los pies en la espalda de Kacchan para que su amigo se mantuviera en el lado bueno del portal. El portal se cerró e Izuku quedó atrapado con los villanos en una habitación que cree que se llama bar. Pero Kacchan y todos sus demás amigos están a salvo, y eso es bueno. Entonces el hombre de la máscara herida se golpea la cabeza y todo se oscurece.